Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Ahí vamos sumando poco a poquito, vamos a dar 3 minuticos más para iniciar con los que llegamos temprano, los que somos puntuales, a beneficiarnos y a premiarnos los que somos puntuales. Pero vamos a dar 3 minuticos más, siendo tolerantes y comprensivos con aquellos que están en el trancón. Y trabajamos pues este rato sobre el discípulo de la esperanza, hoy con el deseo de profundizar aún más sobre esta virtud que está en nuestra capacidad de potenciarla y que de alguna u otra manera deberíamos de hacerlo en este tiempo en el que la esperanza debería ser una de las fortalezas de nosotros los cristianos católicos. Así que ya vamos a iniciar. Para que tengan muy en cuenta, vayan alistando Biblia, alisten Biblia, tenemos de tener Biblia en la mano porque vamos a trabajar con uno de los salmos, tenganlo listo en uno de los salmos que vamos a trabajar en el día. Así que hagámosle pues para que podamos fortalecer nuestro discipulado, cada vez dando pasitos más hacia la construcción del verdadero discípulo de Cristo. Saludamos a el Palo de Yoli, o el Palo, eso tiene que ser un acrónimo, alguna cosa ahí. El Palo de Yoli. Bueno, a Angélica, Angélica, por mí se pudo conectar, qué bueno. Saludamos a Sandra que está ahí en el CAE, está Angélica. Saludamos a todos los que van ahí conectándose poco a poco, los 11 que en estos momentos están conmigo aquí, para que nos adentremos en este tema tan interesante de la esperanza, profundizar más sobre la esperanza hoy más que nunca. Ahí les voy comentando como anécdota que un padre me decía, y hay mucho que hablar sobre la esperanza. Lamentablemente sí, nos cuesta hoy hablar de la esperanza. Nos cuesta pensarnos más que esa virtud, ese valor que hay en nosotros de la esperanza pudiera maximizarse más. Nos cuesta pensar que es importante y entonces la devalorizamos, le vamos quitando el valor a esa virtud que es tan necesaria. Desde que está en la palabra de Dios, desde que el apóstol Pablo nos la pone pero tan fundamental dentro de las características de nosotros los cristianos católicos, algo tiene que decirnos para nuestra vida, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes que conforman lo que otros han llamado la espiritualidad paulina. Pero aquí, hoy día, la hemos ido dejando de lado. Como que sí, esperanza, sí, yo espero. Pero se necesita profundizar más sobre lo que significa verdaderamente esto de la esperanza. El Catecismo de la Iglesia Católica también trae un pequeño partecito sobre la esperanza. Y bueno, hemos ido buscando otros autores y otras profundizaciones, otras reflexiones pastorales para comprender mejor esto de la esperanza. Eso es lo que vamos a transmitir con todos ustedes en este espacio. Ya este es el tercer encuentro, tercer momento. Saludamos a María del Carmen Baxton, qué bueno María del Carmen que estés ahí, siempre con sus apuntes muy pero muy acertados. A Olga, a Aida Marina, a Nancy, a Viviana Cagua, pues a Pilar Prieto, muy bien Pilar, bienvenida a Beatriz, a Nancy, saludamos a Rosa Estela, sí, claro, es hermoso tener esperanza en nuestra vida. Igualmente a Elizabeth Mayungo, todos ustedes conmigo vamos a profundizar porque realmente esto no estaba hecho. Esto fue una necesidad que creó la realidad de hoy, esa realidad de muerte, de enfermedad, de soledad, de tristeza, de abandono. Esa necesidad nos llevó a pensar algunos con los que conversamos constantemente de que necesitábamos fortalecer la esperanza en la gente, volver a despertar en la esperanza. Y fui el primero, empezar a buscar pues información, ¿no?, sobre la esperanza, y nos encontramos con unas catequesis, que ese es el texto que les voy a arreglar, las catequesis del Papa Francisco sobre la esperanza en el año 2017. Las recogió el Sodalicio de Vida Cristiana, creo que los recogió, y nos regaló un documento bien interesante sobre esas catequesis, que algunas de ellas las vamos a retomar en este curso.
pero también hemos abordado a San Agustín, hemos abordado a Pablo, hemos abordado a Pedro, hemos abordado al mismo Jesús en algunos textos bíblicos que nos van ayudando a despertar la virtud de la esperanza. Decíamos que la virtud era como una potencia, ¿no? Una potencia, y hablábamos de una cuerdita, y hablábamos de un caucho, dábamos algunos ejemplos de cómo ir fortaleciendo la esperanza en los dos primeros encuentros. También trabajamos un poco el tema de la virtud, ¿no? Porque hablamos de la esperanza, pero ¿qué es la esperanza? La esperanza es una virtud. ¿Qué es una virtud? Es una potencia. ¿Qué es una potencia? Es algo que yo puedo usar para algo. O sea, está en mí, usted verá si la usa o no la usa. ¿Cuánto la usa o cuánto la explota? En buenos términos es explotar. ¿Cuánto la aprovecha? Depende de usted. Entonces, la esperanza está ahí, pero nos toca a nosotros aprender a aprovechar mejor la esperanza. Bueno, las y 37, yo creo que es justo. Vamos a arrancar estos 50 minuticos de formación sobre el tema de la esperanza, el discípulo de la esperanza. Los invito a que hagamos oración, o sea, toda la jornada va a ser la oración. Y la vamos a dividir en tres partes. Una primera parte que es una introducción al Salmo, una segunda parte que es la oración del Salmo, y una tercera parte que va a ser un meternos dentro del Salmo y descubrir qué es lo que nos dice ese Salmo, ¿no? Y cómo desde ahí podemos reforzar nosotros la esperanza. Tres momentos. Un momento introductorio al Salmo, la oración del Salmo y después la profundización de ese Salmo. Y si nos queda tiempo, terminamos con la oración, orando de nuevo el Salmo. Si no nos queda tiempo, nos queda para que durante toda la semana le sigamos mascando ese Salmo. Así que los invito a que saquen la Biblia. Algunos dirán, no, yo lo tengo en el celular, en el computador. Bueno, saque la Biblia donde la tenga. Saque la Biblia y vamos a buscar el Salmo 27. Salmo 27. Es un salmo que algunos expertos han llamado el Salmo de la Esperanza. Salmo 27. Saludando, mientras buscan, le saludamos a Beatriz, a Rosario, a Rosa, ya la estamos saludando por ahí, muy bien. Saludando a todos los que van llegando, bienvenidos, bienvenidos. Van entrando, háganse en la parte de atrásito, tomen un tintico, que arrancamos esto pidiéndole a Dios que es grande, que es bueno, que es misericordioso, que nos bendiga a todos y cada uno de nosotros, que nos dé su paz, que nos dé su misericordia, que mire con buenos ojos nuestra vida, que nos bendiga y nos permita hoy profundizar cada vez más sobre nuestro discipulado, sobre nuestro camino discipular, sobre ese discípulo de la esperanza que tengo que ser yo. Señor, que sea tu Santo Espíritu manifestándose hoy en este encuentro, para que tus palabras sean palabras de vida eterna en mí. Bien, Salmo 27, para los que acabaron de llegar, Salmo 27, lo vamos a buscar. Mientras lo buscan, yo les voy contando un poco la primera parte de este ejercicio de oración que va a ser toda esta hora. Estamos ante un salmo de confianza individual. Ustedes saben que los salmos se les atribuyen a David, pero escudriñando un poco más que David, es todo el pueblo de Israel que iba al templo a orar, ¿no? Y al entrar al templo o a estar en el templo orando, pues se recogían estas oraciones y se iban haciendo como parte de esa tradición, ¿no? De ese rezo que se hacía, de algunas oraciones que impactaban. Este salmo tiene un elemento de mucha súplica. Es una persona que se ha refugiado en el templo de Jerusalén, y eso lo vamos a ver muy bien cuando hagamos la explicación. Y el orante confía plenamente en el Señor, y él lo declara pues inocente, ¿no? Va a tener tres partes. La primera expresa la confianza absoluta que el salmista deposita en el Señor. Se sirve de imágenes, sobre todo imágenes en el ámbito militar. Vamos a mirar ahí por ahí un tema del baluarte, que es una imagen muy de la milicia.
se sirve mucho del tema de los enemigos, se sirve mucho del tema de las contrariedades, que también las va a manejar muy bien el Evangelio de Mateo, también va a manejar muy bien el Evangelio de la deuda y la paga, ¿no? El salmista en este salmo, en esta oración, manifiesta su deseo de hablar y de habitar siempre en el templo. Esa es una de las centralidades de este salmo. Y va a hablar entonces de cabaña, va a hablar de tienda, va a hablar de casa, de habitación, ¿no? La segunda parte del salmo va a ser una súplica nacida en la confianza. Digamos algo así como que los verbos en modo imperativo, ¿sí? Escucha, ten piedad, no me escondas, no rechaces, no me dejes. Son imperativos, es decir, tengo tanta confianza en ti que sé que eso es lo que vas a hacer en mí, ¿no? Y además que es una súplica individual. Aunque el sufrimiento sea colectivo, la súplica es individual. Y lo que nos está pasando hoy, ahora en las horas de la mañana, una catequista me decía, ore mucho por mí porque se murió una prima, se murió un vecino, tengo en UCI a una sobrina, y me marcaba todo su dolor y decía, hoy estoy orando yo, ¿no? Por todos ellos, la súplica individual, ¿no? La que nos sucede a nosotros, esas noticias de que el vecino, de que la vecina de allá, de que en la otra cuadra, que el primo, que el hermano, todo eso nos va apabullando poco a poco. Pero aunque el dolor es comunitario, la súplica es individual. Eso es una característica de este salmo. Y después viene la parte de la conclusión, que viene con un oráculo del Señor. Eso es una cosa maravillosa que lo vamos a ver al final. Ojalá alcancemos a hacerlo. La conclusión de este salmo, ¿no? Y que la hace esa conclusión el sacerdote. Ya después lo veremos más claramente. Los salmos, y especialmente este salmo, se pueden leer con tres aristas, con tres manifestaciones diferentes, con tres realidades diferentes. La realidad del pueblo de Israel, ese pueblo con el cual Dios hizo su alianza. Yo seré tu pueblo, ustedes serán mi pueblo, yo seré tu Dios, y nos vamos a vivir una relación, ¿no? Un matrimonio, una alianza, que lo vimos en algún momento cuando hablábamos del cantar de los cantares, ¿no? Ese novio que viene a enamorar a la novia, esa novia que se viene y se entrega completamente al novio. Ese pueblo de Israel que mira a Dios como su novio y ese novio que viene a poseer al pueblo de Israel. Es una cosa maravillosa, ¿no? Yo puedo leer este salmo con el pueblo de Israel, pero también lo puedo leer con Jesús. Y aquí vamos a descubrir por ahí en Mateo 23:59, aquí está marcado ese texto de Mateo, donde el Señor dice, los malvados se acercan para destrozar mi carne, ¿no? El tema de la flagelación, la pasión, los falsos testigos que se levantarán contra mí, toda esta realidad que Jesús pareciera haber asumido de este Salmo 27, ¿no? Yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre, ¿no? De las cosas de mi Padre, de caminar con el pueblo. Y también este Salmo lo debemos de leer en nuestro tiempo. Indudablemente que una de las grandes urgencias de hoy, siglo XXI, de hoy, año 2021, de hoy, julio de este año, de hoy 27 de este mes, es reavivar la esperanza, tener confianza, dar confianza plena, tener fe en que vamos luchando en compañía de aquel que triunfó por encima de todo. No es solamente una virtud humana, sino que es un don espiritual, es un regalo de Dios. Dios me regala a mí la esperanza para que yo viva de una manera diferente. En esos tres elementos entonces vamos a orar el Salmo. Vamos a orar el Salmo 27. Yo los invito a que ustedes en su casa sigan la oración. Yo lo voy haciendo acá. Voy a tratar de hacerlo muy lentamente, muy solemnemente, para que ustedes allá también en su casa lo vayan haciendo, pero vayamos introduciendo todas esas palabras, todas esas figuras que más muestra este Salmo, lo vamos metiendo en nuestra vida propia. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor.
¿ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Una sola cosa pido al Señor. La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida, para gozar la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempo de desdicha. Me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca. Y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan. Jubiloso en su carpa, ofreceré sacrificios con aclamaciones. Quiero cantar, tocar para el Señor. Señor, oye la voz con que a ti clamo, escucha por piedad. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu cara. Con enojo a tu siervo no rechaces. Eres tú mi defensa. No me abandones, no me dejes solo, mi Dios y Salvador. Si me abandonaran mi padre y mi madre, me acogería el Señor. Enséñame, Señor, tus caminos y guíame por el sendero llano. Líbrame del afán de mis contrarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que lanzan amenazas. La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes. Confía en el Señor. Ánimo, arriba, espera en el Señor. Que este salmo que hoy nos congrega a ustedes y a mí en este espacio de trabajo del Centro Arquidiocesano de Evangelización, de la Escuela de Discipulado Misionero, permita fortalecer nuestra esperanza, nuestra confianza plena en el Señor, que tiene la centralidad del Salmo en la búsqueda del rostro, ¿no? Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Eso es una cosa maravillosa. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo y espera en el Señor. Miren los dos elementos grandes, ¿no? Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Salmo tiene un inicio y un final. Ese inicio y final parece como unirse, ¿no? Como que inicia aquí, pero al final se une con ese inicio. Ya lo vamos a explicar un poco más. El inicio es un inicio de esperanza, ¿no? Es un inicio de confío plenamente en ti, sé que eres mi luz y mi salvación. Eres mi luz y mi salvación. Y después de esa confianza que demuestra el orante ante Dios, viene dos caminos. Uno hacia adentro y otro hacia afuera. Un camino donde el orante entra en la casa del Señor, pero el Señor parece sacarlo hacia afuera, sacarlo. ¿No? Entra, pero el Señor lo saca. Ya van a mirar los dos caminos que hay ahí. Y termina el Salmo con un final de esperanza y también de salida. Empecemos mirando y observando lo que significa tú eres mi luz, ¿no? Tú eres mi luz. Y entonces ahí podemos unir este pasaje del Salmo con el pasaje del Génesis 1:3. Dijo Dios, hágase la luz. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo Dios hizo la luz si no había que alumbrara? Porque las lumbreras se hicieron fue después, ¿no? Y después hizo las lumbreras, las estrellas. ¿Y la luz? ¿Cómo así? ¿No? El escritor bíblico aquí, el autor bíblico aquí nos deja como una disyuntiva. ¿Cómo así? Él hizo la luz, pero no hizo que la lumbrera de la luz. Entonces, ¿dónde está? ¿No?
¿Qué es la luz? La luz es ese efecto físico que hace visible los objetos. Es como la claridad que irradian los cuerpos que están en combustión, que están encendidos, ¿no? Ese Salmo 4 viene a recoger mucho este Salmo 27, y ya en el Salmo 4 no dice tú eres mi luz, sino que dice Dios es luz. El Salmo 4, ténganlo ahí, referéncienlo rápidamente ahí para que lo tengan y en cualquier momento lo puedan leer. El Salmo 27 dice tú eres mi luz, y después el Salmo 4 reafirma, dice Dios es luz, ¿no? Dios en latín viene de Deus, Zeus, tiene esa misma raíz indoeuropea, no estoy hablando del Dios Zeus, sino de la palabra como tal, ¿no? Tiene esa misma raíz, ¿no? Diu, que viene también de día, ¿no? Y significa sol brillante, ¿no? Día, Dios, son palabras que inician de lo mismo, y es la luz, lo que da luz. La palabra día es luz, y Dios es luz. Día y Dios tienen esa misma raíz, desde donde podemos nosotros entonces entender cuando hablamos de que Dios es luz. Y la luz se hizo para ponerla encima, dice por allá en los evangelios, ¿no? Nadie pone una lámpara debajo de la mesa. La lámpara, para que dé luz, se pone arriba para que alumbre. Entonces nosotros, cuando en el Salmo 27 exclamamos tú eres mi luz, estamos diciendo tú eres el que ilumina toda la oscuridad. Mire qué cosa tan maravillosa. Ya el Salmo 27 en la primera línea ya nos está hablando de la esperanza, ¿no? Tú eres mi luz. Tú eres mi luz. Es rico cuando uno se pone como a averiguar y a mirar todos estos temas y se encuentra, por ejemplo, con la etimología de las palabras. Yo últimamente he estado usando mucho etimología de las palabras cuando me dedico a esto de la catequesis, ¿no? Porque le empiezan a enseñar a uno muchas cosas que uno va comprendiendo mejor. Esto de día, Dios, Zeus, esto me hace comprender cómo ese Dios maravilloso es luz constante para mi vida. Salmo 27 y Salmo 104. Tú eres mi salvación. Tú eres mi salvación. El primer artículo en la ley del pariente, viene la ley del pariente redentor. ¿Qué es esto de la ley del pariente redentor? Es una ley judía en la Torá. Cuando hablamos de la Torá no estamos hablando de leyes, sino de camino de salvación. Ojo vivo con esto. Estamos hablando de camino de salvación. En la Torá había una ley que hablaba del pariente redentor. Eso lo encontramos por ahí en el libro de Levítico, en varios libros, pero en el Levítico, en el capítulo 25, verso 25, dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Es decir, la ley decía que si yo, Pedro Ortiz, tengo un hermano menor y ese hermano menor se metió en una deuda, yo, Pedro Ortiz, tengo que ir a salvarlo, a rescatarlo. Pero más concretamente, el segundo caso se manifiesta en ese Levíticos 25, pero ya en el 39 al 47. Cuando en tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, es decir, se esclaviza a ti, porque el hermano podía esclavizarse. Lo que iba a suceder con José y toda esa historia de José, el hermano que se esclaviza, ¿no? Tu hermano que está junto a él, un extranjero, empobreciere y se vendiera al forastero extranjero, uno de sus hermanos podrá rescatarlo. Es decir, si yo veía que un hermano mío estaba esclavo por una deuda que tenía con otra persona, yo, que soy el hermano mayor, debo de ir a rescatarlo, ¿no? Y el tercer elemento de esta ley del pariente redentor la encontramos en Deuteronomio 25, 35 y 36.
Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco, y el primogénito de ella diera luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Era esa ley que permitía que la honra de su hermano no decayera. Y aquí, claro, aquí podríamos entrar en los términos hoy de género y todo ese cuento, pues vamos a mirar es más la enseñanza que deja de no dejar caer la honra de su hermano. La ley del pariente redentor parece ser en estos momentos una súplica del orante en el Salmo 27 cuando dice, tú eres mi salvación. Le está diciendo a Dios, tú eres mi salvación, tú eres el que debes venir a salvarme porque estoy esclavizado, porque tengo una deuda tan grande que no la puedo pagar yo. La implora ¿en dónde? En el templo. Dice, tú eres mi salvación, tú eres mi esperanza, en ti confío plenamente. Esto es una cosa bonita, hermosa, que hoy debería entronizarse en nuestra vida. Nosotros vamos a veces caminando por el milagro, ¿no? Y vamos buscando en dónde está la misa de sanación, y en dónde está el milagrero, y en dónde está el que cura, y en dónde está el que hace el milagro. Y hace unos años, Monseñor Darío le tocó sacar una carta donde decía, espérese un momento, quitemos todo esto de las, o por lo menos regulemos un poco todo esto de los congresos de sanación y que traían al uno y traían al otro, porque la gente estaba mirando a dónde está el milagro, dónde es que venden el milagro, dónde es que venden la agüita buena, dónde es que venden, cuál es la que sana, cuál es la que sana. Y estábamos buscando donde no debíamos de buscar. Nosotros verdaderamente deberíamos de preocuparnos por la salvación más que por la sanación, porque inclusive en medio de la sanación puede haber la salvación. Y buscando la salvación voy a encontrar la sanación. El orante, el salmista en el Salmo 27 sabe de esta ley y la implora en el templo. Tú eres mi salvación. No fue a pedirle plata, no fue a pedirle que ganara la lotería, no fue a pedirle la casa de 3 pisos, no fue a pedirle bienes, no fue a pedirle que le diera un pasaje abierto para andar por el mundo, fue a pedirle la salvación. Nosotros deberíamos de ir a la iglesia más a pedir la salvación que la sanación. La sanación es nada comparado con la salvación. Tú eres mi salvación. Tú eres mi salvación. El tetelestai. Anoten esa palabrita por ahí para que vayan profundizando más sobre ella. El Viernes Santo, cuando nos invitan a la Eucaristía, no a la Eucaristía, al sermón de las 7 palabras, el viernes no se celebra la Eucaristía, el Viernes Santo, cuando nos invitan a la celebración de las 7 palabras, hay un momento en que el sacerdote o el laico o el religioso que haya sido invitado nos habla de todo está consumado, ¿no? Todo está consumado, todo está terminado. Realmente Jesús no dijo todo está consumado. Jesús gritó la expresión tetelestai. Cuando dijo Jesús tetelestai, ¿qué estaba diciendo Jesús? Empezaron a buscar a ver qué significaba eso de tetelestai y se encontraron que en las grandes haciendas, en las partes administrativas de las grandes haciendas, habían unos recibos con una serie de elementos de hacienda que el sello que había arriba decía tetelestai, y se iban a la otra hacienda y cuando encontraban allá un recibo similar a este y decía tetelestai, empezaron a comparar y se dieron cuenta que una de ellas era cuenta de cobro, era una cuenta de cobro, esto le presté al vecino. Cuando el vecino venía a pagar, se le ponía un sello que decía tetelestai. ¿Qué significaba esto? Esta cuenta está saldada, ya no debes nada. Cuando Jesús en la cruz pronuncia la palabra tetelestai, que hoy nosotros la hemos traducido como todo está consumado, está diciendo tu cuenta ya está pagada. No te preocupes por nada. Tu cuenta ya está saldada, tetelestai. Esa misma palabra se usaba en días antes de la Pascua para encontrar el cordero cebado. El cordero cebado es el cordero que estaba bien, que no tenía las pezuñas partidas, el cordero que
que estaba totalmente sano y que estaba gordo para la Pascua, para la celebración de la Pascua. Cuando se encontraba el cordero, que era el que tenía que sacrificarse en la Pascua, el pastor que lo encontraba gritaba tetelestai, este es el cordero, este es el cordero. Cuando nosotros encontramos que el salmista dice, tú eres mi salvación, y cuando yo encuentro que Jesús dice tetelestai, voy a encontrar una relación plena entre ese pueblo de Israel y ese Jesús que hoy me dice a mí, tu salvación es Cristo Jesús. El que te salvó a ti es Cristo Jesús. El que dijo en la cruz tetelestai es Cristo Jesús. Te salvó. ¿Y qué precio pagamos por esta salvación? ¿No? ¿Qué precio? Ya con eso podríamos terminar y decir, no, mi esperanza es Cristo Jesús. Punto. Pero resulta que acontece que el salmista sigue hablando, ¿no? Y en uno de los versos habla de que tú eres mi baluarte, ¿no? Voy a buscar el baluarte. ¿Qué es el baluarte? El baluarte es el lugar alto que sobresale, donde uno puede ir a refugiarse. En la guerra, estamos hablando de, por ejemplo, los castillos. En los castillos siempre hay un lugar alto donde el que va huyendo llega allá. Pero no solamente para estarse ahí y cuidarse, refugiarse, sino también para atacar el enemigo desde arriba. Eso es lo que llaman baluarte. Es un lugar donde yo voy a estar seguro, no porque no me van a poder atacar, sino también porque voy a poder atacar. Eso es lo que llamaban baluarte, es una fortificación, ¿no? Es un muro hecho de vigas que sirve de defensa. Y yo, como salmista, cuando digo tú eres mi baluarte, le estoy diciendo que tú eres, Señor, el lugar donde yo me voy a refugiar. Pero no solamente me refugio, sino que también busco tu defensa, que me defiendas del ataque. El orante, diciendo tú eres mi baluarte, está diciendo, confieso plenamente mi esperanza en ti. No hay riesgo de abatir mi esperanza, ¿no? ¿A quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Y miren lo interesante de aquí de la expresión, ¿no? ¿A quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No es qué, sino quién. Es una persona. Las acciones de las personas me hacen daño, pero realmente de quien me debe defender el Señor es de alguien, ¿no? No es una tempestad, no es una situación de vida, no es una quiebra, no es una enfermedad, no es una pandemia. El orante examina la esperanza que tiene en alguien. En alguien. Porque tú eres mi refugio. Tú eres el que me refugia, el que me cubre, el que me abraza. Y ahí entonces viene el momento en el que San Agustín muy sabiamente decía, el Dios que te da paz no te dejará en paz, ¿no? En el verso 13 y 14 de este salmo vamos a encontrar varios elementos que nos van a permitir pensar en cómo está mi confianza. Dice el verso 13, ay si estuviera seguro de ver la bondad de Yahvé en la tierra de los vivos. Espera en Yahvé, ten valor y firme corazón, espera en Yahvé. Tú eres mi luz, espero en Yahvé. Pero ¿qué pasa en el interior? ¿Qué sucede en mi vida? ¿Por qué no estoy seguro de que la salvación está dada para mí? Porque la pagó Jesús en la cruz.
Y aquí es donde vienen entonces los dos caminos de los que hablábamos hace unos minutos. Los dos caminos. En medio del salmo, parece que yo encuentro la casa del Señor. Una cosa busco y es habitar en la casa del Señor. Habitar en la casa del Señor. Es decir, voy a la casa del Señor, pero el Señor me saca, ¿no? Me saca de la calle, voy a la casa y de la casa voy a la calle. ¿Qué le sucede a un niño que está aprendiendo a montar bicicleta? ¿No? Y la mamá le dice, bueno, aquí nomás en la carreterita, yo voy a estar acá en la sala. El peladito se va, se suelta por esa carreterita y cuando menos piensa, ¡boom!, se va contra el piso. Se da contra el piso. Lo primero que hace es pararse, deja esa bicicleta y sale a correr a buscar a su mamá, el abrazo de la mamá. El verso 6 dice, cantaré, tocaré para Yahvé. Pero vuelve a coger impulso el salmo y dice Dios, ve y confía, sal, pero confiando plenamente en mí. Dios hace todo nuevo, dice el Apocalipsis. Mira cómo todo lo hago nuevo. Mira cómo todo lo hago nuevo. Ahora el problema del orante es Dios, a quien él le implora. Escucha, Yahvé, mi voz que clama, tenme piedad, respóndeme. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. Sí, Yahvé, busco tu rostro. No me ocultes tu rostro, no rechaces con cólera a tu siervo, ¿no? El mismo Dios que le dio paz, ahora lo inquieta. Enséñame tus caminos, guíame por la senda. Es decir, enséñame entonces cómo caminar. Listo, voy afuera, pero enséñame. Como decíamos ahorita, como decía San Agustín, el Dios que te da paz no te dejará en paz. No me entregues al ansia de mis adversarios, pues me han alzado contra mí falsos testigos que respiran violencia. Listo, tú me tiras al camino, pero ¿qué hago? Dios no es un tranquilizante. Si me permiten la palabra, Dios no es un dormilante. Dios es inquietud. Dios es inquietud. Qué palabra tan bonita. Dios es inquietud. Eso puede sonar como contradictorio. Vengo a Dios a buscar a Dios para tener paz. El Dios que te da paz no te dejará en paz. El Dios que te da paz no te dejará en paz. Eso ya imprime entonces en nosotros una presión, una situación que aprieta en círculos como concéntricos, uno con otro. Cuando me asaltan los malhechores, aunque acampe un ejército contra mí, aunque estalle una guerra contra mí, es decir, aunque todo el mundo se venga contra mí, yo voy en el nombre del Señor. Es decir, soy diferente, voy a caminar diferente, voy a reír diferente, voy a saludar diferente, mis relaciones con los demás será diferente, porque hay una triple confianza del orante con el Señor. Del orante con el Señor. Y lo vemos en el verso 4, ¿no? ¿Qué es lo que lo sostiene? ¿Qué es lo que lo fortalece? Lo que le pide al Señor. Si usted estuviera aquí, usted estuviera al frente al presidente de la República de Colombia o al gerente de su gran empresa y le pudiera pedir algo, usted le pediría lo mejor para usted y para los demás. Pues el orante está frente al templo del Señor y mire lo que le pide, verso 4. Una cosa pido a Yahvé. Viene ahí la jerarquía de los valores. Lo que más anhelo, lo que más quiero, lo que más deseo. ¿Qué dice el verso 4? Habitar en la casa del Señor. Verso 4. Una cosa al Señor solo le pido,
La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida. Eso es una cosa hermosa, hermosa. Habitar en la casa del Señor. Ojalá nunca cambien esa palabra, ese verbo de habitar. Es un verbo activo, activo transitivo, ¿no? Y es un vocablo que se refiere a morar, a poblar, a asentar, a radicar, a vivir, a alojar, a afincar. Si me permiten otros verbos, podría ser domiciliar, aposentar, convivir, ocupar, cohabitar de manera habitual en una casa. Entonces, cuando los dos discípulos le preguntaron a Jesús, ¿eres tú? Jesús les dijo, vengan a mi casa. Es decir, vengan a habitar conmigo para que lo vean. Una cosa pido al Señor, habitar en la casa del Señor. Quiero habitar contigo. El que está en medio del hábitat, ahora lo llaman mucho los ecosistemas, ¿no? ¿Cuál es tu ecosistema, Señor? Ahí quiero estar, en medio de tu ecosistema, en medio de tu medio, quiero estar, Señor. Degustar, deleitar el rostro del Señor. Eso es lo que espero. Eso es a la final lo único y último que quiero es degustar tu rostro, deleitarme en tu rostro, Señor. Ir al templo era toda una liturgia de esperanza, donde yo podía sentir la presencia de Dios. Estoy hablando de la lectura en el momento en el que fue escrito o dicho este salmo. Era ir a la presencia de Dios. Y ustedes saben que el templo tenía varias naves. Estaba el atrio, que era para los gentiles, para los que no creían, pero que por lo menos se maravillaban de lo que cantaban y lo que se decía dentro del templo, y desde acá lo escuchaban. El otro espacio era la nave, donde se hacían los que no tenían derecho a estar en la presencia de Dios, pero querían sentir al menos lo que hablaba el Dios, y allí le hablaba Dios a ellos. Ahora lo vamos a ver en el mismo salmo. Y estaba un tercer lugar, que era el presbiterio, en donde se sucedía todo el sacrificio, donde se hacía el sacrificio. Pero había un cuarto lugar que era después de la cortina, donde estaba el arca de la alianza. Entonces, ir al templo era toda una liturgia de esperanza. Vengo a ponerme en tus manos, Señor. Lo mismo que hoy deberíamos de hacer nosotros cuando vamos ante el Santísimo, cuando vamos al templo, cuando vamos a la Eucaristía. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están... qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando vuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ese salmo es hermoso, ¿no? Y esa canción es divina, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. No estamos hablando más que del templo que me permite tener una degustación de una vida eterna, porque estoy ahí en el templo, en la presencia de Dios. Es decir, el salmista, que está dentro del templo, dice, quiero habitar en esta casa, pero pareciera no comprender que lo que estaba viviendo allí era simple y llanamente una degustación de lo que iba a vivir allá. ¿Se acuerdan que lo hablábamos? Creo que en el primer encuentro hablábamos de la esperanza, que era una degustación de vida eterna, degustar, saborear. El salmista aquí pareciera no descubrir que había una esperanza, sino que eso era lo máximo, habitar en la casa del Señor.
No encuentro como la forma de explicar. Pareciera que el salmista creyera que estar en la casa del Señor era todo. Nosotros, usted y yo, que creemos en un Jesús resucitado, que creemos en un Jesús que dijo, voy a la casa de mi Padre a prepararles un lugar. Entendemos diferente este salmo porque sabemos que sí, en el templo voy, estoy feliz y contento, pero eso es el 0.0001% de la felicidad que me voy a encontrar allá. Eso es esperanza. Esa es la esperanza. Aquí el salmista tenía la esperanza de habitar ahí en el templo. Nosotros sabemos que el templo es simplemente un mínimo porcentaje de lo que yo voy a encontrar en el cielo. Esa es la esperanza. ¿Y qué quiero yo encontrar ahí en la casa del Señor? Cobijo, casa, acogida. El verso 6 habla de una cosa muy bonita: me esconderá y me hará ver desde lo alto, el baluarte. Entonces levantará mi cabeza. Cuando uno está perdido, cuando uno está aburrido, cuando uno está triste, cuando uno está desesperanzado, cuando uno tiene desempleo en su casa, cuando uno tiene pérdidas físicas, cuando uno ha perdido los bienes, cuando uno ha perdido amigos y familiares, cuando uno ve que en medio del mundo se acechan y parecen que lo quieren borrar a uno del mapa, lo primero que uno hace es agachar cabeza. De hecho, la expresión es levante cabeza, es decir, hágale ánimo. El Señor me dice a través de este salmo que yo debo de tener la confianza plena de sentirme cobijado. Cobijado, dice, me dará cobija, ¿no? Cobija. El que se arropa y se acalora, ¿no? Y uno llega cuando uno tiene mucho frío, en la casa y empieza uno a titiritar, uy, no tengo mucho frío, uno se va a la cama, se echa cobija y al ratico uno se tranquiliza, ¿no? Eso es cuando en el Salmo me hablan de que me dará cobijo, me cobijará, me arropará, es porque Él me va a dar paz. Él me va a dar paz. E inmediatamente viene el salmista a decir, no me entregues al ansia de mis adversarios. Como que el Dios lo saca y dice, vaya para allá. Y entonces, ¿cómo así? Dios me da paz, pero no me deja en paz. Es para que tú, saliendo con esa paz, vivas en medio de esa guerra en paz. El ejemplo que dábamos del concurso que hizo el rey para un cuadro hermoso sobre la paz. Hicieron cuadros muy lindos, muy llamativos, muy llenos de color, llenos de verde, naturaleza, pero había uno, y voy a volver a repetir para los que no lo escucharon en ese encuentro, había un cuadro que era una cascada violenta que caía sobre el piso, levantaba mucha agua, mucho vapor, pero en la cascada, en la parte del fondo, ahí en las rocas, había un pajarito tranquilo, sereno. El Dios que te da paz no te dejará en paz. Porque hoy, en medio de tantas dificultades, de tantas situaciones adversas para nuestro mundo, para nuestras familias, para nosotros, discípulos y misioneros que estamos siendo señalados, que estamos siendo vituperados, que estamos siendo atacados, porque supuestamente somos los que tenemos que dar testimonio de esperanza. El Señor nos dice, en medio de toda esta violencia, en medio de toda esta situación adversa para la paz, ustedes deben de ser diferentes a los demás. Porque aún en medio de las dificultades vamos a tener esperanza. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Señor y Hijo único Jesucristo. Creemos en Dios Padre todo misericordioso. Y cuando salgo hacia afuera,
me voy a parecer mucho a Moisés. Él debería ser el siervo sufriente, ¿no? El siervo sufriente. Pobre hombre. Estaba entre Dios y la humanidad, entre Dios y el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel le peleaba y él iba donde Dios. Y Dios le decía, es que el pueblo, y él venía donde el pueblo. Dios mío, saque la varita y toque el mar, saque la varita y toque la piedra, saque la varita y corrija al uno. La situación de Moisés en su liderazgo nos debería enseñar hoy a nosotros lo que él hacía. Moisés, para poder liderar el pueblo de Israel y llevarlo a través del desierto y llevarlo a la tierra prometida, tuvo una condición que hoy nosotros tenemos que maximizar y masificar también si quieren, masificar y maximizar. ¿Qué hacía Moisés cuando el pueblo empezaba a pedirle que queremos reyes, que queremos esto, que queremos comida, que esta comida ya no, que deme otra, que ya me cansé de las lentejas, ahora deme codornices, que no, que las codornices ya están muy flacas, que ahora deme pan? Por Dios, que vea que no hay agua, que vea que me va a dejar morir acá en el desierto. Pobre Moisés. Pero Moisés los sostenía algo sostenía Moisés. Y hay una condición ahí de la soledad del líder, de la soledad del profeta, de la soledad del que sigue a Jesús, del que sigue a Dios, que la vivió mucho Moisés. Pero Moisés tenía una condición, una sola condición, que Moisés fortalecía cada día. Y van a encontrar ustedes en toda la historia de Israel cómo Moisés dice que subía al monte a orar. Subía al monte a orar. Si nosotros queremos fortalecer mucho la esperanza, como ustedes lo ponían por ahí en la pizarra que hacíamos en el primer encuentro, tenemos que fortalecer mucho la oración. La oración. Para tener plena confianza en ese Dios que es Dios misericordia, un Dios que me tiene tatuado en la palma de su mano, ¿no? A un Dios al que yo le pido, enséñeme tu camino, la Torá, la ruta, el camino. Y les hablaba más adelante, más atrás les hablaba de lo que era la Torá. La Torá no son normas, no son leyes. La Torá es una ruta, un camino hacia la salvación. ¿Qué pasa en ese camino? Que en ese camino, como en las calles hoy, en las avenidas hoy, yo encuentro avenidas, pero encuentro una señal de reduzca su velocidad. Acá encuentro que más adelante va a estar un puente de no sé qué altura, que acá me encuentro que voltea a la izquierda, que aquí no puede voltear a la derecha. Encuentro señales. En el caso de esas señales de tránsito, son los mandamientos que se ponen ahí, pero realmente lo que importa es el camino, ¿no? El camino que si yo quiero llegar al otro lado de la ciudad, pues tengo que tener en cuenta estas señales, ¿no? Enséñame tu camino, y en medio de ese camino voy a encontrar esto. Casi que es todo lo que estamos haciendo desde la Iglesia Católica, desde los diferentes pastorales, vicarías, todo esto, y es tratando de enseñar el camino que muestra la salvación, que lleva a la salvación. Son las señales de tránsito, ¿no? Que me permiten a mí como estar ubicándome. ¿No? ¿Y cuál sería ese camino perfecto? Pues el manual de la felicidad. Manual de la felicidad. Aquí tengo un manual de la felicidad. El manual de la felicidad. Que es el que de donde estamos extrayendo hoy nosotros, la Biblia. Este es el manual de la felicidad. Nosotros tenemos que llegar más a la palabra de Dios, fortalecer mi vida de oración y agarrarme de eso del final
del Salmo 27, ¿no? El final del Salmo 27, y vamos llegando al final del Salmo 27. En el verso 13 dice: ay, si estuviera seguro de ver la bondad de Yahvé en la tierra de los vivos. ¿Cómo así? En la tierra de los vivos. El salmista, ¿por qué hablaba de la tierra de los vivos? Es que estaba prefigurando ya esa salvación que se iba a dar en el cielo, ¿no? Que hoy conocemos nosotros como el reino de Dios. Y cierra el salmo con el oráculo sacerdotal. ¿Qué era el oráculo del sacerdotal? Era mejor, esa oración que venía y hacía el salmista, el discípulo llegaba hacia una oración. El sacerdote tenía que estar en medio del templo escuchando las oraciones de la gente. Y al final, el sacerdote se acercaba al salmista y lo abrazaba y le decía unas palabras de parte de Dios. Es lo que se llama el oráculo sacerdotal. Una palabra de parte de Dios. Una palabra de parte de Dios. Es una cosa bien, pero bien bonita. Y el verso 14, en este Salmo 27, es ese oráculo sacerdotal. Porque mire que líbrame del afán de mis, pues en contra mí, está hablando en primera persona, pero el verso 14 rompe con esa figura literaria de primera persona y se pone en tercera persona. Es el oráculo sacerdotal, alguien que le habla al salmista, alguien que le habla al orante. Y dice el verso 14: confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor. El salmista habla siempre de tres cosas, ¿no? Una sola cosa pido al Señor, en tu rostro lo que busco, no me escondas tu casa, tu enojo. Y el Señor le contesta con 4. Confía en el Señor, ánimo arriba, espera en el Señor. Confianza, ánimo arriba y espera. Si hoy tuviéramos que rezar nosotros el Salmo, el Señor nos respondería: confía en mí, Pedro. Ánimo, arriba tu rostro, espera en mí. Esto es una cosa realmente maravillosa. La esperanza que uno debe tener en Cristo Jesús, la esperanza que debemos de tener en Dios Padre misericordioso, la esperanza que tenemos y debemos de tener en el Espíritu Santo de Dios. Porque Él me manda a decir: confía en mí, ánimo, arriba, espera en mí. Los invito a que, con todo esto que el Salmo nos ha enseñado de la esperanza, a que oremos el Salmo. Ahora vamos al Salmo, metámonos en el Salmo. Ahora oremos el Salmo ya con todo lo que hemos aprendido. Y la riqueza es máxima, créame. Yo tal vez 2 semanitas preparando este tema. Y ahora leo el Salmo, oro con el Salmo 27 y digo: qué cosa tan maravillosa. Oremos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Una cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida, para gozar la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha. Me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca. Y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan. Jubiloso en su carpa ofreceré sacrificios con aclamaciones. Quiero cantar.
tocar para el Señor. Señor, oye la voz con que a ti clamo, escucha por piedad. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco, no me escondas tu cara. Con enojo a tu siervo no rechaces, tú eres mi defensa, no me abandones, no me dejes solo, mi Dios y Salvador. Si me abandonaran mi padre y mi madre, me acogería al Señor. Enséñame, Señor, tus caminos y guíame por el sendero llano. Líbrame del afán de mis contrarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que lanzan amenazas. La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivos. Confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muchachos y muchachas, muchas gracias. Dentro de 8 días, otra vez a las 2:30, con pequeñas reflexiones como estas, pero que nos van ayudando a crecer mucho más en medio de toda esta gente más que la gente, de todas estas situaciones que pareciera que no nos dejarán crecer. Pero vamos a salir fortalecidos en el Señor, con la esperanza de que vamos a encontrar la salvación en su casa y vamos a habitar en él. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días, 2:30 de la tarde, por este mismo medio. Que Dios los bendiga.